Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un policía racista arresta por error a un capitán porque es negro, lo que sigue es asombroso fuego. ¿Crees que lo has visto todo? Piénsalo de nuevo. Hoy te traemos la increíble historia de un policía que, al arrestar a un superior simplemente por el color de su piel, no tenía ni idea de que estaba a punto de desencadenar una reacción en cadena que cambiaría mucho más que su carrera. Pero eso no es todo. Lo que sucede a continuación te sorprenderá, te inspirará y tal vez hasta te hará ver las cosas desde una perspectiva diferente. Así que estén atentos, y sobre todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La historia comienza ahora. El calor del verano golpeaba sin piedad el empedrado de las tranquilas calles de Vichy. Los rayos del sol se ponían lentamente, proyectando una luz dorada sobre las fachadas de las casas y creando suaves sombras bajo los árboles. El pueblo parecía bañado por una tranquilidad casi surrealista. Los pájaros volaban en un elegante ballet, deslizándose entre las ramas, y su canto llenaba el aire con una melodía relajante, como si el mundo que los rodeaba existiera en una realidad paralela, un espacio donde el tiempo transcurría en paz, lejos de las preocupaciones cotidianas. Era uno de esos días en que las tensiones sociales, que habían estado latentes en silencio, parecían disiparse con el calor de una tarde de verano. La calle principal estaba desierta, con solo unos pocos lugareños caminando a la sombra, disfrutando de la ligera brisa que se levantaba. Los niños ya se habían ido a casa, y los adultos estaban en sus balcones o jardines, disfrutando de la calma del final del día. Nada, en ese instante de suspense, podía predecir la inminente conmoción. Sin embargo, era precisamente esta aparente tranquilidad la que estaba a punto de ser quebrantada por un acontecimiento que sacudiría no solo la vida de Mathieu Lemoine, sino también la de muchos otros, en los rincones más remotos de la sociedad. Un incidente que, aunque aparentemente inocuo a primera vista, se convertiría en un poderoso símbolo de una realidad profundamente arraigada en la estructura misma del sistema. El capitán Mathieu Lemoine, de 43 años, regresaba a casa, cansado pero tranquilo. Había sido un día largo, como tantos otros, pero la rutina del trabajo lo había convertido en una costumbre. Había vestido el uniforme de la Policía Nacional durante 20 años, una carrera marcada por sacrificios, pero también por éxitos. Mathieu era un hombre decidido, un hombre de principios, respetado tanto por sus compañeros como por sus superiores. Había comenzado en una comisaría de barrio, en una ciudad difícil donde la violencia y la pobreza no dejaban lugar a la indiferencia. Pero con paciencia había ascendido de rango, adquiriendo responsabilidades y alcanzando un puesto de mando donde su sentido de la justicia y la diplomacia eran a menudo necesarios para desactivar situaciones explosivas. Su mirada reflejaba experiencia, pero también cierto fatalismo, una sabiduría adquirida con los años. Había aprendido a lidiar con un mundo donde el color de la piel, incluso para un hombre de su estatus, podía influir en la percepción de los demás. No era nuevo, no era algo que ignorara, pero también sabía que sus acciones, su profesionalismo, estaban ahí para protegerlo, para legitimar su existencia. Creía profundamente en la justicia, y fue este principio el que lo guió cada día en su carrera. Esa noche, condujo tranquilamente su coche de empresa, un sedán negro de carrocería elegante e inmaculada, discreto símbolo de su estatus, pero también de sus años de servicio. El coche, sencillo pero potente, lo llevó al corazón de este tranquilo barrio residencial, mientras los rayos del sol se debilitaban y el cálido aire de la tarde le acariciaba el rostro a través de las ventanillas entreabiertas. Este viaje, que había hecho 1000 veces, le pareció, sin embargo, especial ese día. Quizás fue la luz la que iluminó el camino, o quizás el cansancio la que hizo cada momento más preciado. Pero nada en sus pensamientos presagiaba el acontecimiento que cambiaría su rumbo esa noche. Mientras tanto, el oficial Damien Durand recorría las calles del barrio en busca de su siguiente parada. Joven, impulsivo, y sin embargo, ya marcado por una rutina apretada, hacía sus rondas en una zona tranquila donde la mayoría de los residentes no representaban ningún problema. Sin embargo, Durand se consideraba un hombre de poder, capaz de imponer su autoridad y juzgar a los demás según su propio criterio. Había crecido en un barrio obrero, en un entorno donde el orden y la disciplina eran valores sacrosantos, pero donde el prejuicio racial a veces estaba tan presente como el aire que se respiraba. Durand nunca había intentado cuestionar estas ideas. Así era más sencillo.
Al fin y al cabo, el uniforme le daba la legitimidad para actuar como le pareciera oportuno, para juzgar y controlar su entorno. Creía saber quiénes eran los buenos y los malos de la sociedad, y su mirada a menudo se posaba en quienes consideraba fuera de lugar. Por pura casualidad, Durán dobló una esquina y vio una silueta que le llamó la atención. Un sedán negro. Un vehículo elegante, pero aparentemente fuera de lugar en este tranquilo barrio. Y de repente, un pensamiento insidioso le asaltó la mente: ¿por qué un hombre negro conduciría un coche así? Fue un reflejo, una sospecha que ni siquiera sabía que albergaba, pero que, en ese preciso instante, nubló su juicio. No tenía una explicación racional, pero el pensamiento se asentó en él como un dogma. El agente Durán decidió seguir esta intuición infundada. Encendió las sirenas y ordenó al coche que se detuviera. Tenía la autoridad para hacerlo, y mentalmente, se dijo a sí mismo que estaba justificado. Después de todo, ¿quién se habría atrevido a objetar? Sabía que el hombre al volante sería, ante todo, un ciudadano respetuoso, un buen ciudadano como él. Pero en realidad, no sabía nada del hombre que acababa de detener. Mientras el motor del sedán se apagaba con un ronroneo sordo, Mathieu bajó lentamente la ventanilla, reflexionando sobre su significado. Estaba cansado de tener que explicar una y otra vez su lugar en esta sociedad, pero lo hizo con la calma que sabía adoptar. Con una leve sonrisa en los labios, se preparó para recibir la situación con su dignidad característica. Durán se acercó, con pasos pesados, casi vacilantes, pero cargados de una autoridad que sentía que debía imponer. Sus ojos recorrieron el coche y luego se fijaron en el rostro del capitán. Aún no sabía cuánto lo transformaría este encuentro. Pero de una cosa estaba seguro: tenía que imponer su ley. Su mirada se agudizó y, con fría arrogancia, dijo: ¿Sabe usted que este coche está registrado a su nombre, señor? La voz del oficial Durán, mordaz y llena de desprecio, resonó en el cálido aire vespertino, rompiendo la aparente tranquilidad de la calle. No había vacilación en su tono, ningún intento de ocultar la arrogancia que emanaba. La dureza de sus palabras delataba un afán de dominio, una profunda creencia en su propia superioridad, como si su uniforme y sus jóvenes años de servicio le otorgaran absoluta legitimidad para juzgar, interrogar y controlar. Mathieu, por su parte, conocía bien este tipo de situaciones. Era un hombre de principios y sereno, pero no era ingenuo. A menudo se había cruzado con quienes, impulsados por sus prejuicios, creían tener derecho a cuestionar su existencia y sus logros. Sabía que esta insistencia en obligarlo a demostrar algo no se basaba en la lógica de los hechos, sino en el insidioso impulso racista de un sistema que se negaba a ver más allá del color de la piel. Aún así, mantenía la calma, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Estaba acostumbrado a estos interrogatorios injustificados, a estos juicios apenas velados que se le imponían como una especie de prueba. Este tipo de escena ya no lo asustaba, pero cada vez, la angustia de la injusticia se le apretaba un poco más en la garganta. Este es mi vehículo, sí. Y también soy capitán de la Policía Nacional. Actualmente estoy de servicio, aunque me voy a casa. Puedes consultar mi información. La firmeza en su voz no era un intento de dominio, sino una serena invitación a la racionalidad. Le ofrecía al oficial todo lo necesario para hacer bien su trabajo. Pero la actitud de Durán no parecía buscar la verdad. Estaba más interesado en desestabilizar a su interlocutor, humillarlo, como si cada palabra pronunciada fuera un golpe más en una lucha de poder que creía ya ganada. Sé muy bien quién eres, respondió Durán con tono desdeñoso, como si ya estuviera en posesión de una verdad absoluta, la de un mundo donde algunos hombres eran simplemente menos dignos que otros. ¿Pero estás seguro de tener los permisos necesarios para conducir este tipo de coche? Parece que te has perdido demasiado en tu papel de policía. Seguro que tienes muchos contactos para conseguir cosas así, ¿no? Mathieu sintió que la tensión se intensificaba. El comentario, aunque velado por la banalidad, conllevaba una acusación contundente, una insinuación insidiosa que le dio en el corazón. Era más que una simple cuestión de estatus o red de contactos, era una cuestión de poder y legitimidad. La idea subyacente era clara: un hombre de su color no debería conducir un coche así. No en un barrio como este, no con tanto prestigio. Esta pregunta aparentemente inocente era en realidad un reflejo de la sociedad en la que vivía, una sociedad que seguía juzgando, categorizando y excluyendo. Mathieu apretó los dientes. La insinuación racial,
por sutil que fuera, era evidente. Sabía perfectamente que no solo cuestionaba el coche, sino su derecho a poseerlo, a disfrutarlo. Sabía que, para el agente, su pertenencia a cierto grupo social o étnico anulaba, por así decirlo, su mérito, su trabajo, sus años de servicio. Solo le servía como recordatorio de que no debía estar allí, de que no debía tener lo que tenía. Mathieu sintió que su irritación aumentaba, pero se obligó a mantener la calma. Todo se descontrolaría si esta confrontación se convertía en una cuestión de ego, de ira descontrolada. La situación ya había tomado un giro desagradable, pero sabía que podía empeorar si no controlaba sus emociones. Había experimentado este tipo de tensión con demasiada frecuencia en su carrera como para dejarse llevar por la impulsividad. Le aseguro que mi vehículo está en perfecto estado. Si desea comprobarlo, puedo proporcionarle toda la información. Si no le supone ningún problema, le pido que me permita continuar mi camino. Pronunció las palabras con serenidad, casi sin cuerpo, pero la frustración bullía bajo su piel. El agente Durán no parecía tener prisa por soltarlo. Ni mucho menos. Entrecerró los ojos, escrutando cada detalle como si buscara algo de que quejarse, algo que confirmara sus ideas preconcebidas. Se irguió, un movimiento que delataba su deseo de controlar, de imponer una forma de dominio. Sintió que este encuentro era una prueba, una oportunidad para demostrar su poder. Tengo razones para creer que un hombre como tú, con tu color de piel, no merece tener este tipo de propiedad. ¿De dónde vienes realmente? Es por gente como tú que las cosas están como están en este país. La frase, cruda y aguda, parecía provenir de otra época. Sin embargo, contenía una verdad que no estaba preparado para afrontar, la de una sociedad donde el racismo sistémico se escondía tras la apariencia de justicia y equidad. Mathieu sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda. La violencia de las palabras resonó más fuerte que las sirenas de los coches. Pero no podía permitirse responder a la provocación, no en ese momento. Durán, evidentemente, no se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de decir. Estaba demasiado sumido en sus propios prejuicios como para ver la línea que acababa de cruzar. Mathieu se irguió en su asiento, con la mano apretada en el volante, y respiró hondo. Estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios insidiosos, juicios enmascarados por frases ingeniosas. Pero esa noche, algo en su interior resurgió. Esto no era solo un insulto a su estatus, a su dignidad. Era un insulto a la dignidad de todos aquellos que, como él, habían tenido que luchar por un lugar que les correspondía en esta sociedad. Y él no lo permitiría. Volvió la cabeza lentamente hacia Durán, con los ojos fijos en él con una intensidad gélida. Estaba tranquilo, pero su voz transmitía una determinación que no dejaba lugar a discusión. Soy capitán de policía. Usted es agente de la misma institución. Le solicito, de acuerdo con nuestro código de ética, que me informe del motivo legal de mi detención. De lo contrario, me veré obligado a presentar una denuncia por abuso de poder. La voz de Mathieu resonaba con una autoridad serena, pero también con una determinación que Durán no había previsto. En ese preciso instante, el oficial se dio cuenta de que el hombre que tenía delante no era solo un colega, sino un superior, un hombre que, lejos de someterse a la agresión pasiva de la situación, optaba por defenderse apoyándose en su experiencia y respeto por las normas. La sorpresa brilló en los ojos de Durán, quien, hasta entonces, nunca había tenido que enfrentarse a ese tipo de resistencia en su propio entorno. La intimidación se había convertido en un hábito para él, una forma de reforzar su poder sobre aquellos a quienes percibía como más débiles. El agente intentó recuperar el control de la situación, pero la escena se le hacía cada vez más embarazosa. Buscó las palabras por un momento, pero su mirada se desvió, como atrapada en una red que él mismo había tejido. Sabía que Mathieu Lemoine, un hombre respetado capaz de manejar mucho más que interrogatorios rutinarios, no se dejaría intimidar tan fácilmente. En cuanto se planteó el argumento ético, el agente comprendió que esto era más que un simple control rutinario. Se planteaban cuestiones de legalidad, autoridad, jerarquía e incluso racismo, y ahí fue donde Durán perdió el equilibrio. Durante un breve silencio, mientras la tensión aumentaba, Durán llamó discretamente a su superior, quien estaba visiblemente abrumado. El hombre al otro lado de la línea, un capitán de alto rango, escuchó primero la situación y luego emitió su veredicto con voz tranquila y autoritaria, con un matiz de preocupación. Mathieu, supongo que estás donde se supone que debes estar, ¿no?
La pregunta, formulada de forma aparentemente inocua, cargaba con todo el peso de una institución que no estaba preparada para que se expusieran sus defectos. El oficial Durán, con la mirada fija, atendió la llamada con cierto nerviosismo. Su superior acababa de tomar una decisión definitiva. Mathieu Lemoine, el capitán, debía ser liberado de inmediato. El incidente, que minutos antes parecía trivial, estaba adquiriendo una nueva dimensión. Sin embargo, esto fue solo el principio de las consecuencias. Mientras Mathieu, sin decir una palabra más, regresaba a su vehículo bajo la atenta mirada de algunos testigos, la noticia se difundió rápidamente. Los periodistas locales, alertados por los testigos del lugar, comenzaron a investigar el incidente con más detenimiento. En cuestión de horas, el caso recibió una amplia cobertura mediática. Las primeras líneas de los artículos no dejaban lugar a dudas: un policía racista acababa de interrogar ilegalmente a un oficial superior de la misma institución, sin motivo aparente, pero sobre todo, sin justificación legal alguna. El capitán Lemoine, un hombre negro, respetado en su profesión, se había convertido, sin quererlo, en el rostro de un escándalo que conmocionaría profundamente a la Policía Nacional. La reacción popular fue inmediata, un apoyo masivo a Mathieu y la indignación por la actitud de un oficial que había transgredido los límites del respeto y la ética. Pero lo más impactante fue que este incidente puso de manifiesto un racismo que a menudo acechaba en los rincones más oscuros de la institución. La prensa, antes indiferente a tales incidentes, comenzó a hacerse eco de una realidad que muchos se negaban a reconocer: el racismo en las fuerzas del orden. Se alzaron voces, testigos denunciaron un clima de sospecha y prejuicio racial que, aunque a menudo ignorado o minimizado, era sistemático y generalizado. Mathieu Lemoine no buscaba gloria ni reconocimiento, pero sabía que este caso podía crear conciencia. Unos días después, se inició la investigación interna. El agente Durán, ya sospechoso de comportamiento racista en varias ocasiones, se vio en el punto de mira. La investigación, aunque rápida, fue implacable. Los testimonios corroboraron las acusaciones: Durán no solo había infringido las normas, sino que había abusado de su poder al realizar una detención sin justificación legal. La caída en desgracia de Durán fue rápida. Primero suspendido, pronto fue despedido, y su nombre se convirtió en sinónimo de la intolerancia y la arrogancia que corroen a las instituciones que supuestamente hacen cumplir la ley. La presión social y mediática aumentó, obligando a las autoridades a actuar con mayor firmeza. Este caso, que podría haber sido un simple altercado, se convirtió en el catalizador de un cambio mucho más profundo. De hecho, tras el escándalo, se implementaron reformas en la formación policial. Los temas de diversidad, igualdad e inclusión se abordaron con mayor seriedad en las academias de policía. La comunidad, el público e incluso algunos oficiales sinceramente deseosos de cambio se reunieron para debatir el camino a seguir. El incidente, aunque comenzó como un enfrentamiento directo entre un abogado y un policía racista, se convirtió en un punto de inflexión para la policía francesa. El capitán Mathieu Lemoine, sin quererlo, se convirtió en el rostro de una reforma en marcha. Nunca buscó hacerse notar, simplemente cumplió con su deber. Pero la justicia, más allá de la simple aplicación de las leyes, también se manifestó a través de su voz. En los meses siguientes, Mathieu se convirtió en una figura clave en los debates sobre racismo en las fuerzas del orden. Recibió invitaciones para participar en debates, para impartir conferencias sobre la revisión de las políticas de reclutamiento y formación policial, y para compartir su experiencia en libros y documentales. Lo que experimentó en una sola noche, lo que tuvo que afrontar ante la insistencia de un agente racista, marcó el primer paso de una serie de cambios que, aunque aún inciertos, anunciaban un futuro donde, quizás, los prejuicios tendrían menos cabida. Esta no fue solo la caída de Durán. Fue la promesa de un futuro donde la policía, institución encargada de hacer cumplir la ley, podría algún día encarnar verdaderamente los ideales de justicia e igualdad a los que aspiraba. Y Mathieu, este hombre cuya discreción solo era comparable a su fuerza interior, sería uno de sus testigos más poderosos.